Comienza pequeña. Una célula vive, porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026. Dios le bendiga a todos los hermanos, amigos que nos sigan a través de estas redes sociales de esta hermosa ciudad que es Firenze, Italia, la ciudad de la cultura y del arte. Que el Señor lo bendiga. De igual manera, a nuestros hermanos presentes, que Dios les bendiga. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él, o sea, al profeta, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua. Había sequía, no había llovido, ya tenía tiempo, en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Dígale que está a la par suya: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y bueno, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Señor Dios, te damos gracias en esta hora. Concédenos, Señor, en tu misericordia el consejo de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta hora, que nuestros corazones se abran a la voz tuya, que es a través de tu palabra. Podamos, Señor, recibir esta palabra, ya que es ella la que en nosotros produce fe. Aumenta, fortalece la fe, vivifícanos según tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has iniciado en cada uno de nosotros. Gracias porque lo llevas hasta el final. Señor, concédeme también tu presencia, tu palabra, la unción tuya. Ayúdame a colaborar contigo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, con una alabanza en sus labios, tomen asiento. Gloria al Señor. Quiero hablarles, estaba en esto, quiero decirles que le diga al que está a la par suya: quiero decirles lo que me vino la palabra ya. Pero bueno, Dios cambia todo. Dios puede cambiar toda circunstancia. Dios lo puede cambiar todo. Aún lo adverso puede cambiarlo a nuestro favor.
Dios se puede glorificar cuando Él quiere, gloria al Señor. Y bueno, quiero hablarles sobre este pasaje donde resalta aquella viuda. Recuerda, es una viuda, no tiene a nadie en quien apoyarse, no tiene quien pudiera ayudarle, y aún si hubiera, tampoco no había, porque era un tiempo de sequía, no llovía, por lo tanto la tierra no producía, porque ellos vivían de la agricultura, de la ganadería, pero al no llover, no crece la hierba, los ganados no comen, por lo tanto los ganados estaban muriendo. No había agua y había una escasez. Entonces esa crisis estaba abarcando a toda aquella región, y se estaba muriendo la gente. No era la única viuda que existía, había muchas, pero Dios ya le habla al profeta para que vaya a esta viuda. Dios es específico en todas las cosas que Él hace, como en esta hora, por ejemplo. Dios sabía que estaríamos aquí nosotros. Dios sabía que usted se iba a conectar. Dios sabía que tarde o temprano iba a escuchar esta palabra, porque Dios conoce la necesidad, y es posible que usted haya invocado el nombre de Dios, a veces sin conocer a Dios, ha invocado su nombre pidiéndole, solicitándole socorro, ayuda, porque ha entendido que solamente de parte de Dios puede venir el socorro. Nadie más puede hacer aquello que usted necesita. Por eso digo, gloria al Señor, no es una casualidad, es porque Dios sabe, gloria al Señor. Y si Él lo ha permitido es porque Dios quiere hacer algo. Aún más, quiero ir más allá. Dios va a cambiar toda circunstancia adversa. El profeta estaba, mi alma te alaba, Jehová, aleluya. Estaba en el arroyo de Querí, pero ustedes conocen aquella historia. Después de ello, que se acabó el agua, los cuervos no traían de comerle pan ni carne, estaba él ahí esperando. Él no se mueve del lugar de la crisis, sino que él espera en Dios. De hecho, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Quiero decirles algo, después de una crisis, cuando hay una crisis, hay un problema, una situación, es porque eso nos está anunciando que viene algo de parte de Dios, si nosotros permanecemos fieles al Señor. Por eso que dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. En otras palabras, no importa las situaciones, pero la palabra de Dios nos va a sustentar. La palabra de Dios nos va a dar dirección a nuestras vidas. ¿Se acuerda cuando Satanás tentó al Señor? Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Era una necesidad que había. Pero el Señor, ¿qué respondió? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dije, la palabra en nuestra crisis nos va a sustentar, nos va a fortalecer, va a vivificar nuestras vidas hasta que llegue el momento que nos va a direccionar, gloria al Señor. Dice, ahí le da unas instrucciones, levántate, le dice, vete a Sarepta. Sarepta significa lugar de fundición. Ustedes saben lo que es un horno de fundición, donde funde metales, donde el herrero funde, el herrero, el fundidor funde los metales, porque él va a hacer algo de ello, de ese metal va a ser algo, una herramienta que va a servirle. Él sabe la temperatura, él sabe los grados que le va a dar para derretir a ese metal, fundirlo y luego hacer una herramienta de que esté de acuerdo al uso que le va a dar. Entonces Dios le manda al profeta allá a Sarepta, lugar de fundición. Y qué mejor cuando, por ejemplo, Sarepta está pasando por una crisis tan severa, como lo dije al principio, no llueve, por lo tanto la gente se está muriendo, ya no hay ganados, ya porque se han ido muriendo, la tierra está seca, está árida, y eso anuncia de que todos van a morir. Pero precisamente en ese tiempo de crisis, en ese tiempo tan difícil que parece que ya no hay esperanza, que parece que no hay una solución, no hay una puerta abierta, es cuando el Señor le dice a su profeta, levántate y vete a Sarepta. ¿Sabe? Dios no se equivoca. Podría haberle mandado a otro lugar para sostenerlo a él, cuidarlo a su profeta. Sin embargo, lo manda a un lugar. Humanamente, el razonamiento del hombre dirá, pero ¿cómo es que
Aquel hombre de Dios, ¿cómo que lo envía a aquel lugar? Lo envía a una muerte segura. ¿De qué se va a alimentar? ¿De qué va a vivir? Si la gente se está muriendo, lo está mandando a la muerte. No, Dios no se equivoca al lugar donde Él te envía. Dios no se equivoca donde te planta. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios sabe lo que hace, amado. Gloria al Señor. Aunque no lo entendamos, nunca tratemos de nosotros razonar con Dios, porque nos vamos a volver locos. No podemos lograr entender los pensamientos profundos de Dios. Pero una cosa sí estemos seguros que dice la Biblia: todo pensamiento que tiene Dios es para bien. Lo envía ya porque Dios sabe trabajar, sea con el profeta como con la viuda. Y Dios va a cambiar los destinos, porque Dios cambia, hermanos, gloria al Señor. Y es aquí cuando Dios va a cambiar la situación, la condición de la viuda, pero a la vez también Dios está formando, trabajando con el hombre de Dios. Le dice: vete a Sarepta, le dice, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire, para Dios decirle: he dado orden a una viuda, es posible que la viuda tenía un contacto con Dios de alguna manera, para que Dios se haya acercado a ella y le haya hablado, se le haya revelado de alguna manera a la viuda. Le está diciendo: Señor, le he dado orden, dice, para que te sustente. Dije yo, la gente se está muriendo porque no hay agua, no hay nada que comer. Pero allá lo está enviando el Señor. Él no lucha con Dios, no cuestiona a Dios, porque está aprendiendo a obedecer al Señor. Y está aprendiendo también de que Dios es fiel. Dios no desampara, Dios no abandona. A su nombre sea la gloria. Y entonces cuando Él dice, Él se levanta para ir donde Sarepta, en busca de aquella mujer. Él no pregunta, le dije a Dios, no lo cuestiona, porque Él podría cuestionar: ¿qué voy a ir yo a hacer allá si no hay nada que yo pueda hacer? O sea, allá no me promete nada a mí. No es un lugar como que tenga que hacer yo algo para Dios. Pero Dios, amados, aún si hubiera habido en el mundo una sola persona, por esa persona Cristo hubiera dado su vida. Quiero decir que Dios no es indiferente. En una ocasión le dije: Señor, de entre millones que está en el mundo, tú puedes escuchar mi oración. Tú me distingues de entre millones de vidas, personas, ¿puedes tú verme? Era un pensamiento interno mío. Luego me reí y digo: ¿qué estoy pensando? De hecho, Dios me ve, Dios me conoce. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero por eso dije, Dios no se equivoca, lo manda a aquel lugar de Sarepta, tampoco se equivoca de enviarlo donde aquella viuda que lo sustente. La viuda no tenía día tampoco. De hecho, cuando Él llega, precisamente la viuda sale. Si Él se hubiera demorado un día más, no sincroniza con la viuda. Hubiera muerto la viuda. Recuerde, porque ella dijo: salí a recoger unos leños, a preparar con la poca harina que tengo y poco aceite, prepararme la última torta, comerlo yo y mi hijo y luego morirnos. Por eso digo, si Él se hubiera demorado, hubiera dicho: bueno, voy mañana. Pero no, Él al instante se levantó y se fue en camino a Sarepta. Nunca tardes en hacer lo que Dios te dice, cuando Dios te ministra y te habla a través de su palabra. Actúa enseguida, porque de seguro Dios se va a glorificar. Dios va a obrar, a su nombre sea la gloria, aleluya. O sea, no tardemos en obedecer lo que el Señor nos habla, nos ministra a través de su palabra, de su espíritu. De muchas maneras Dios nos ministra, porque Él viene a responder a la oración nuestra. De hecho, Él dice: clama a mí y yo te responderé. Y estaba respondiendo al clamor de la viuda, porque vuelvo a recalcar, Él le dice: le he dado orden a una viuda que te sustente. Había contacto con Dios. La viuda hablaba con Dios, tenía comunión con Dios. De alguna manera invocaba el nombre de Dios. Ella esperaba que Dios hiciera algo, que Dios se glorificara ante esa necesidad, esa crisis.
¿Sabe que de entre todos los que habían ahí solamente se menciona la viuda? Porque Dios sabe distinguir de aquellos que están clamando, de aquellos que le están pidiendo a Dios, de aquellos que están poniendo delante de su presencia su necesidad y esperan de que Dios actúe. Y precisamente ahora envía al profeta para llegar a aquella casa donde necesita una intervención de Dios. Ahora, él llega, y cuando él está llegando, precisamente, hermano, es que no hay casualidades en Dios. Por eso yo le dije, este no es una casualidad. Yo no sé que usted iba a venir, pero Dios sabía que usted iba a venir. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces sincroniza ese momento él por su obediencia, que llega a tiempo. Gloria, ese es el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios. Y entonces la viuda sale a recoger los leños y él lo ve y le dice, dame un vaso de agua. ¿Cómo es que le pide agua en un tiempo de crisis, amados? ¿Cómo es que todavía haya agua en la casa de la viuda cuando la gente se está muriendo porque no hay agua? En un tiempo de necesidad, qué bueno que en ti puedan encontrar agua y pan. Porque siempre habrá una viuda, siempre habrá alguien con una necesidad. Y qué bueno que Dios te tome para que seas tú el canal de bendición que Dios quiere transmitir, que Dios quiere hacer a través de ti, llegar a aquella viuda, aquella persona necesitada. Por eso es que cuando el profeta se levanta, él está dispuesto. No le dice, no tengo tiempo, no puedo, espérate un rato, Señor. No, al instante se levantó y obedeció a la voz de Dios. Por eso que llega precisamente en el momento que la viuda sale y le dice, dame un vaso de agua. Ella no le refuta, ella no le dice nada, no le dice que no. Más bien les pone, sí, les pone el problema, les pone la crisis, les pone la situación que están viviendo ellos. Pero yo digo, ¿es que acaso la viuda se olvidó de que ella había hablado con Dios? Yo creo que, no sé, tal vez estaba haciendo la viuda o qué, pero el punto era que Dios dijo, había hablado con ella, le había dado orden. Ella sabía que iba a venir un profeta, iba a venir un hombre de Dios que traería solución a la necesidad que había. Pero bueno, el punto es que de todas maneras expone el problema y luego ella va camino a traer el agua. Pero mientras va camino a traer el agua, el profeta le añade algo más. Prepárame una torta para mí. Pero si era la única que había. La viuda está diciendo, es lo único que tengo, una sola torta. Y lo comeré yo y mi hijo. Y luego moriremos. Escuche. Y él le dice, házmelo a mí primero. Escuche, házmelo a mí primero. Él va en representación de Dios. Cuando le dice, házmelo a mí primero, no se olvide que Dios es primero. Y aquí hay algo, una enseñanza. A veces nos aferramos en cosas, en algo, que es lo que Dios quiere que soltemos para Él glorificarse. Es como Abraham. Parece que su corazón se estaba aferrando a su único hijo, a quien amaba. Y el Señor dijo, no, entrégamelo. Y Él lo entrega y Dios se glorifica. La viuda, lo mismo aquí, le dice, házmelo a mí primero. O sea, hay prioridades. Y no se olvide que Dios es primero sobre todas las cosas. De hecho, la viuda obedece. Camina y va, prepara. Y algo sucede. Mientras ella va, el profeta le habla de parte de Dios. Y ahí le declara. Dice que la harina
de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Está hablando del sustento de Dios, que Él nunca nos va a desamparar. Nunca nos va a abandonar el Señor. Siempre Dios tendrá cordero. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero si usted ve, ella dijo, comemos yo y mi hijo y nos dejamos morir. Pero cuando llega Dios, las cosas cambian. Lo que iba a convertirse en una muerte, ahora se convierte en vida. Y dice que los iba a sostener hasta que lloviera. O sea, amados, Dios tiene cuidado de nosotros. Pareciera que ya no hay más solución y no hay esperanza. Sin embargo, Dios tiene millones de recursos para llegar a sus hijos y Él proclamarse, aleluya, como lo que Él es, el Dios soberano. Gloria al Señor. Que a Él no le coge nada por sorpresa. Todo lo tiene Él controlado, bajo su control. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi papá lo habían juzgado para, imagínense, para meterlo dentro de la cárcel por un acto que él nunca lo cometió, sino que a él la persona provocó a mi papá. Estaba mareado, estaba borracho y estaba con un brazo vendado y lo provocaba. Y él trató de esquivarlo y lo esquivaba y se iba. Y en un momento que él llega a comprar el periódico en un kiosco, se mete dentro de un local abierto. Y él, al ver que como que lo seguía, se hizo que estaba leyendo el periódico. Y entonces, de todas maneras, vino hacia él como para golpearlo, levantó la mano. Y entonces mi papá lo único que hizo fue girarse y él se cae. Y mi papá se fue corriendo, o sea, llegó a la casa, fue de noche. Ahora, después a los días, le viene de parte de la policía o del juez que tenía que presentarse por el hecho que él había cometido. Y él lo estaba acusando que le había roto el brazo. Mire, la situación llegó tanto que ya estaba ante el juez, imagínense. Y mi papá fue a buscar a aquellas señoras que vendían ahí, a esas horas de la tarde. Yo vendía su papa rellena, bueno, sus cositas que vendían. Y le fue a decir, yo lo necesito como testigo porque ustedes vieron qué pasó. Y ellos decían, sí, es verdad, ¿qué pasó? Es que a mí me están acusando, yo le he roto el brazo. No, es mentira. Y él le dijo, bueno, yo quisiera que ustedes vengan a testificar. Y no quisieron testificar, dar testimonio de lo que ellos habían visto. Así que él se quedó solo. Entonces, cuando él se tiene que ya llegar al juez, mire, de Chimbote lo mandaron a Huaraz, donde estaba el juez, y él tenía que ir testificar y hablar. Entonces, hizo la primera, no sé cómo se llama eso, la primera cita. Luego venía la otra donde venía la sentencia ya. Y la sentencia era que, ¿qué cosa? Le iban a embargar la casa. Increíble. Era una casa construida y todo. Pero bueno, lo iban a embargar. Y eran 3 días que quedaban que él se tenía que presentar ya. 3 días. Yo todavía era un pequeño. Era pequeño. Y entonces iba pasando los días. Un día, no sé si fue ya el segundo día, mi mamá, recuerdo que nos coge de la mano, estaba yo y mis 2 hermanos menores, y nos lleva a rodearnos. Yo recuerdo que ella levantaba las manos y oraba a Dios. Entonces yo, al ver a la mamá así, yo también comenzaba a llorar. No es que estaba orando, era un pequeño, pero yo me recuerdo y yo lloraba también y todos llorábamos. Y el punto era que mi mamá estaba pidiendo que Dios obrara, que Dios hiciera algo. Y entonces, no sé si faltando un día, viene un señor buscando a su hermano. El hermano aquel era la oveja negra de la casa, era el único que no había estudiado y se dedicaba, bueno, a hacer por ahí sus trabajitos pequeños para subsistir. Los demás eran profesionales. Y este hombre había llegado a buscarlo. Él dice, mire, yo soy fulano de tal, vengo a buscar a él. Me han dicho que usted lo conoce. Sí, yo lo conozco, dice. Y cerró su taller y se fue
a indicarle la casa donde vivía el hermano de este señor. Cuando ellos llegan a la casa, era un ranchito, hermano, de esteras, no estaba, él había salido. Parece que se había ido a pescar, porque allá en Chimbote la gente se recursea de la pesca. Y no le encontraron. Tuvieron que regresar otra vez, caminaron largo. Llegaron otra vez al taller, mi papá abrió, se sentó. Cuando de repente este señor le dice: mire, maestro, he visto la solicitud de usted sin conocerme. He visto cómo usted ha cerrado hasta su taller, ha dejado de trabajar para ir a acompañarme sin conocerme a mi hermano. Yo estoy agradecido por ver ese gesto de usted, le dice. Y mire lo que le dice, se mete la mano dentro del saco y saca una credencial y le dice: yo soy fulano de tal. Era un funcionario directo del gobierno. Y le dice con estas palabras textuales: si algo usted está pasando, algún problema, hoy mismo lo solucionamos. Y mi padre comienza a contarle la situación. Y ahí mismo, así como cerró el taller para ir a enseñarle dónde vivía el hermano, ahí mismo cerró el taller para ir directo al juzgado. Cuando ellos llegan al juzgado, hermanos, y él se presenta, fulano de tal, y a pedir el expediente de mi papá, dice mi papá, cuenta, dice que esa gente temblaba, porque él tenía la autoridad para sacarlos y poner. Le sacan el expediente, dice, y el expediente decía porque iban a embargarnos la casa ya. O sea, embargarnos en palabras es quitarnos la casa. Entonces, cuando ahí estaba, decía, y entonces dice, bueno, vamos a hacer otra cosa. Entonces, ahí mismo ellos hicieron otro expediente, donde ya no era el otro quien quitaba la casa, sino era mi papá ahora el que iba a embargar la casa del otro. Y entonces mi papá le dice, no, porque este señor tenía como 5 o 7 hijos. Y él se recurseaba también así con la pesca. Y no sé por qué había actuado así, pero bueno, mi papá le dice, no. Entonces la gente dice que se rascaba la cabeza y dice, entonces ¿qué cosa quiere que hagamos? Le dice, que lo rompan. Pero no entendemos si él lo quiere embargar. Y usted dice ahora que tiene la oportunidad de embargar la casa de él. Dice que no, no entendemos. ¿Por qué? Y él dice, porque yo soy hijo de Dios. Pero a donde yo voy a resaltar es que Dios intervino. Pareciera que ya lo perderíamos la casa, pero Dios envió a alguien para ahí, gloria al Señor, traer ¿qué cosa? Salvación a la casa. Si no, nos hubieran quitado la casa. ¿A dónde hubiéramos ido nosotros? Pero Dios tiene cuidado de los suyos. A su nombre sea la gloria. Por eso digo yo, Dios levanta al profeta y dice, vete a Sarepta de Sidón, porque allá hay alguien que está arrodillado, está levantando clamor a mí, pidiendo que yo vaya y le auxilie. Ellos reconocen que solamente yo puedo ayudarles a cambiar la situación donde todos están muriendo a causa de la sequía que hay. Y ahí cuando levanta al profeta y él llega, ya voy a ir concluyendo, él llega y precisamente llega en el momento justo. Algunos dicen, llegó en el momento preciso. Ese es el tiempo de Dios. Él nunca llega tarde. Él llega en el momento que es de Él. El tiempo de Dios. Ese es el tiempo perfecto de Dios. Y entonces cuando la viuda vaya a preparar la torta, ahí es cuando Él suelta la palabra de parte de Dios. Y ahí dice que la harina no va a escasear, ni tampoco el aceite va a disminuir. Dice, sino que habrá harina y aceite hasta que el día que llueva. Pero mire, él suelta la palabra en el momento de la obediencia de la viuda. ¿Me están entendiendo? Antes no, es cuando ella decide actuar en fe. En un tiempo así como le dije yo, ella dijo, había solo para una torta. Por eso ella decide dárselo a Dios, no es al hombre, es a Dios. Porque dijo, házmelo a mí primero. Entonces yo voy a ver la gloria de Dios cuando yo de ello que parece que es mi esperanza, que no es mi esperanza, yo lo suelto, se lo entrego a Dios, lo pongo en las manos de Dios. Entonces Dios actúa por la fe. Porque aquí lo que se ve es la fe. La fe de la viuda.
decide confiar en Dios. Y mire, ella sale afuera a recoger algunos palitos por ahí, ramas para encender el fuego, cuando la solución estaba dentro de la casa. Y tuvo que venir uno de parte de Dios para desatar todas esas bendiciones del Señor. Pero hubieron principios. ¿Qué era qué cosa? Obediencia, fe. Porque uno camina en fe y obediencia a la palabra, y ahí donde se suelta la gloria de Dios. Se soltó la bendición de Dios, a su nombre sea la gloria. Alabado sea el nombre de Jesucristo, aleluya. Nunca me olvido de aquella experiencia, y cada vez que yo a veces he pasado momentos difíciles, he tenido muestras de Dios, manifestaciones que Él se ha manifestado a mi favor en muchas cosas. Pero esto me marcó como niño que era, me marcó de tal manera que siempre lo tengo presente. Cuando a veces el enemigo quiere trabajar y ponerte la duda y la falta de esperanza, de convicciones, me acuerdo de aquella experiencia. Le digo, Señor, fuiste ahí, tú, fue tu mano, fuiste real, llegaste en el momento justo, que solamente tú podías hacer aquel milagro, nadie más podía hacerlo. ¿Cómo es que este hombre se presenta siendo un funcionario del gobierno y ahí mismo solucionó todo? Eso fue Dios, gloria al Señor, que movió, aleluya, que Él movió a quien tenía que mover, a su nombre sea la gloria. Porque Dios, amado, Él no tiene límites. Cuando Él si usó a los cuervos para alimentar al profeta Eliseo, los cuervos no se equivocaron. Sabían, era mejor que el delivery. Entonces fueron directos y en horario preciso. Y lo alimentaron. Dios no se hace, hermanos, este problema. Él lo tiene todo bajo control. Cambió no solamente el destino de la viuda, el destino del hijo. Cambió todo. Marcó la vida de la viuda y del hijo. Ahí hay una generación que venía después de la viuda. Le marcó aquel joven. A mí me marcó esa experiencia. ¿Usted cree que ese joven no le marcó Dios? Eso lo marcó hasta el resto de su vida. La viuda moriría, pero todavía había una generación que se levantaría a invocar el nombre de Dios, aleluya. Es decir, no, yo tuve presente en esa experiencia. Yo vi el milagro de Dios. Yo vi a Dios moverse. Yo vi a Dios sustentarnos hasta el día que llovió. Fue la mano de Dios que se metió dentro de la casa. Fue Él que hizo que la harina no escaseara. Fue Él que hizo que el aceite no disminuyera. Fue Él que nos sostuvo con vida mientras los otros morían. En la casa había vida, porque ahí estaba el Dios de Abraham, aleluya, el Dios de Isaac y de Jacob. Estaba presente ahí sustentándonos. A su nombre sea la gloria. Maravilloso el Cristo de la gloria. No sé la crisis que estés pasando. Tal vez no es una sequía, pero es una crisis que no tiene que ver nada el brazo de carne. Tal vez hay un problema familiar, hay un problema matrimonial, tal vez hay un problema de salud, sea cual sea el problema o la necesidad, donde ha entendido que se necesita una intervención de Dios. Tal vez hay una situación ministerial. Necesitas que Dios obre. Y Dios está a punto de obrar. Si esta palabra ha llegado es porque estás a punto de ver la gloria de Dios. Él le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La viuda expuso el problema. Hoy comía la última torta y luego no dejábamos morir. Ella estaba pensando en la muerte, pero no sabía que la vida venía al alcanzarle, a su nombre. Ella estaba pensando en renunciar, pero ahí venía el Cristo de la gloria. Es como cuando el profeta Elías quería ya dejar todo, pero él no sabía, aleluya, que Dios todavía tenía planes con su vida. Por eso que mandó al ángel y dice: tócalo aquí a mi profeta. Le tocó, dijo: levántate, come y bebe. Comió, bebió, se durmió. Estaba cansado. Tal vez te sientes cansado. Tal vez hay un corazón cansado.
Pero Dios siempre tiene una mesa aderezada para darte de comer y de beber. Se volvió a dormir. Había cansancio. A veces no es el cansancio solo físico. A veces el cansancio es espiritual. Pero sabe, el ángel volvió a tocarle el costado. Le dijo, levántate, come y bebe. Pero le agregó algo más. Porque largo camino te resta. En otras palabras, aunque el enemigo te dice lo contrario, pero yo te digo, todavía a ti te he dado extensión. No he terminado. Y como él dijo, verás la gloria de Dios. Verás manifestarse el favor de Dios. Dios estaba obrando con su profeta. Él no sabía que un día tenía que enfrentarse a los Baales de Jezabel, a sus sacerdotes. Él no sabía que iba a ver la gloria de Dios, el fuego descender literalmente del cielo. Dios lo estaba preparando. Dios te está preparando. Dios te está formando. Dios te está equipando de fe. Te está enseñando a aprender a depender de Dios. Te está enseñando a tener paciencia. Te está enseñando a tener confianza. Te está enseñando a poner tu esperanza en Jesús. Y sabe una cosa, Él está aprendiendo a ser obediente. Él está viendo la gloria de Dios. Ahora la viuda en la casa va a ver la manifestación de Dios. Porque la manifestación de Dios no solamente en los cultos, en los servicios, sino que allá en nuestras casas también Dios se quiere manifestar. Lleva la presencia de Dios, lleva su gloria que se manifieste allá en casa. Porque Dios es real. Siempre Dios ha actuado en las casas. Si usted ve, en las casas Dios ha sanado, en las casas Dios ha hecho milagros, en las casas Dios ha provisto, en las casas Dios ha levantado, en las casas Dios ha salvado familias. En las casas vino el poder del Espíritu Santo. He visto en mi casa también. Dice que estuvieron hasta que lloviera. Pasaron meses, años posiblemente. Y Dios estuvo con ellos. ¿Usted se imagina aquella viuda metiendo la mano, poniendo la harina, versando el aceite y nunca se acababa? Tal vez ella sorprendida, le embargó el temor, sorprendida por aquella obra sobrenatural. Y tal vez le temblaba hasta las manos. El hijo estaba ahí, mirando. Era un testigo. ¿Usted cree que ese Dios no es el mismo de hoy? El mismo que se glorificó allá, ¿usted cree que no se puede glorificar ahora? En esa necesidad que está pasando, en esa situación tan difícil que ha llegado allá al hogar, a la familia. Usted, hermano, usted hombre de Dios, mujer de Dios que está en el ministerio, que quién sabe le vino la idea, le vino de dejar todo, abandonar todo. Y precisamente ahora que usted se contacta, viene esta palabra. Porque Dios a ti no te ha llamado, Dios a ti te ha escogido. A los que ha escogido Dios no pueden soltar la toalla. Y aunque pudiera o haya soltado por ahí tal vez, ¿sabe lo que hace Dios? Lo vuelve a coger y te lo pone en tus manos. ¿Y sabe lo que te dice? Yo no me he equivocado contigo. Póngase de pie. Sé lo que estás viviendo.
Sé lo que estás viviendo. Te han embargado muchos pensamientos. Pero hoy Dios te dice que tú no estás solo, que tú no estás sola. Como estuve con mi profeta, yo estoy contigo como poderoso gigante. Te he dado muestras de mi gloria, te he dado muestras de mi amor, te he dado muestras, aleluya, de mis provisiones. Yo nunca te he dejado, no te dejaré. El proceso es tu mayor testigo. Es tu mayor testimonio el proceso. Porque en el proceso Él te forma, Él te enseña, Él te madura para algo que tú ni siquiera lo tienes pensado. Porque ya Dios lo escribió de antemano en aquel rollo de tu libro. Todo tenía que acontecer, pero Él siempre está ahí. Meditaba en esa palabra que dice: y yo estaré con vosotros todos los días. Ahí, aun cuando tú no lo sientes, cuando tú no ves nada, Él está ahí. Él es el Dios invisible, que aunque parece que Dios no escucha tu oración, no solamente lo ha escuchado, Él lo ha respondido. Solo ten paciencia y confía, porque Dios no fallará en hacerlo. Dios no se equivoca. Dios sabe lo que hace. En esta hora, algún hombre, alguna mujer de Dios que ha estado a punto de dejar, de abandonar, de escapar, de correr, de huir, pero agarra fuerte, porque fue Dios, no el hombre, quien lo puso en tus manos. Hay cosas que a veces tal vez no entienda, pero no razones con Dios. Solo créele. Sigue caminando. Aún en medio de tu desierto, sigue caminando. En medio de esa necesidad, sigue caminando. En medio de ese dolor, sigue caminando. En medio de esa enfermedad, sigue caminando. En medio de esa escasez, sigue caminando. No te detengas. Él multiplicará el trabajo de tus manos. Él traerá bendición, aleluya, a aquellas manos que han decidido darle la prioridad a Dios, aún negándote a tus propios derechos, pero que has puesto a Dios primero. Ay, mi alma te alaba, maravilloso Espíritu Santo. Cuando Dios llega a la vida de alguien, llega a la vida de una familia, de un hogar, cuando Él entra a una casa, todo cambia. No solo cambia el ambiente, cambia los corazones, cambia toda situación. Porque Él es real. Él es real. Él vive. Él está allí. Ahí donde estás, ahí en casa, ahí donde estás tú sentado, sentada, mirando, escuchando, allí está Dios. Levanta tus manos y alaba la gloria de Dios.
Él no tardará aún más. Lo que estaba cerrado se abre en el nombre de Jesús. Ahí donde escaseaba la harina, ahora se multiplica. Donde se estaba ya disminuyendo el aceite, ahí se multiplica. Ahí hay provisión de Dios. Él sigue siendo Jireh, Jehová nuestro proveedor. Hay una mesa delante de ti, una mesa aderezada. Come y bebé. Come y bebe. Dios se acordó de ti. Se acordó de tu oración. Y dice, y Dios se acordó de Ana y dio a luz. Porque hay un tiempo, y en ese tiempo Dios va formando, preparando para que recibas lo que va a dar a luz. Pero se ha ido gestando. No ha sido fácil. Ha habido dolor, ha habido lágrimas, ha faltado fuerzas, hasta a punto de desmayar. Pero se ha ido gestando y va a dar a luz. Maravilloso Espíritu Santo, poderoso tú eres, Señor. No hay nada, aleluya, que pueda hacer el enemigo, nada ni nadie. Toda vida comienza pequeña. Una célula vive porque se protege, porque se cuida por dentro. Y así también en casa. Los padres cuidan, los niños aprenden. Y desde pequeños se les enseña a creer. Una célula sola resiste, pero unida a otra se vuelve tejido. Y el tejido se vuelve cuerpo. Cuando hogares se unen, nace una comunidad viva. Se cuidan, se enseñan, se sostienen. Y así se forma una iglesia sólida. Un solo cuerpo, con un mismo propósito. Familia 2026.